Shabbat Shalom y bienvenidos a esta tarde en la cual estaremos compartiendo la tercera parte de esta serie de temas que traemos acerca de las raíces hebreas de la fe. El Eterno ha sido bueno y nos ha permitido alcanzar la misericordia, nos ha permitido alcanzar este proceso de restauración al cual hemos sido injertados. Y como personas que venimos de la gentilidad, que hemos emergido de la tumba de las naciones, nuestro Padre Celestial a través de el Shaliach, a través del apóstol Pablo, nos hace la advertencia que como ramas que éramos del olivo silvestre y hemos sido injertados en el olivo natural, no debemos volvernos arrogantes, pensando que ahora somos mejores que las ramas naturales, pensando que ahora somos los sustitutos del pueblo. Y eso lamentablemente ha hecho la iglesia. La iglesia en su arrogancia ahora ha desplazado a Israel. Ahora piensa que son el pueblo del Todopoderoso, que ahora han sustituido a Israel, se han vuelto arrogantes. Les invitamos a que ustedes puedan ver la serie de temas en nuestro canal de YouTube que se llama en la teología del reemplazo o la teoría del reemplazo y el dispensacionalismo. Muy importante entender que va de la mano, esos temas van de la mano con lo que son las raíces hebreas de la fe. Para poder entender un libro hebreo como lo es la Biblia, debemos adaptarnos a su pensamiento, a su mentalidad, a la cultura, a la historia de cómo se formó, cuándo se formó ese libro y cuál era la idea desde el pensamiento hebreo, no desde el pensamiento helenista, no desde el pensamiento que de la filosofía griega, egipcia, babilónica, que fue lo que formó a la iglesia. Nosotros debemos adaptarnos a la mentalidad hebrea. ¿Por qué? Porque las raíces, como lo hemos venido hablando, es lo que sustenta al árbol. Y la fe, aunque no lo quieran admitir, la fe cristiana proviene del judaísmo, proviene de lo que se gestó en el primer siglo, ese movimiento judío de nazarenos que estaban compuestos tanto por nativos, es decir, judíos de diferentes naciones, pero al fin y al cabo judíos y gentiles que se habían injertado al pueblo, al movimiento judío y que ahora todo parecía un movimiento judío porque no hacían otra cosa diferente, hacían lo mismo, comían kosher, guardaban las festividades porque ahora entendían su papel, su función dentro del pueblo. Entonces la raíz, si bien es algo que está oculto, es lo que fundamenta la rama, es lo que fundamenta al árbol. Recuerden, una buena intención sin una correcta información puede crear un caos y eso es lo que hemos venido aprendiendo, cómo la iglesia ha enseñado erróneamente, cómo lamentablemente se han divorciado de sus raíces hebreas y han creado tremendos problemas dentro de lo que es la fe, alejando al creyente de sus raíces, de lo que es la obediencia verdadera al Eterno. Lamentablemente, el pueblo que no estudia tiende a perecer, lo dice el profeta, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Un pueblo que no adquiere conocimiento de la palabra desde el punto de vista hebreo va a terminar aprendiendo, guardando, practicando religiones inventadas por los hombres y no la doctrina de la palabra. Estuvimos compartiendo en el tema pasado acerca de una mala interpretación que se le ha dado. Cristo nos libró de la maldición de la ley. Y ahora se piensa que el Mesías vino a quitar la ley porque la Torah es una maldición. Eso se enseña en la iglesia. Lamentablemente, no, por no entender desde el punto de vista hebreo, estos conceptos están enseñando cosas erróneas, como la herejía o blasfemia de decir que la Torah es una maldición. Amados, no hay maldición más grande que no tener una relación de pacto con nuestro Padre Celestial. Y por eso les invitamos a que entiendan qué es la nueva alianza. La nueva alianza, el nuevo pacto en el cual nuestro Mesías consumó, incluye la misma Torah, la misma ley, guardar el Shabbat, comer kosher, comer apropiado según las escrituras, guardar las fiestas, etcétera, etcétera. Recuerden que lo más importante de aprender la palabra, de obtener el conocimiento de la palabra, es que podamos desarrollar una mejor relación con nuestro Padre, una relación más íntima, más fuerte, más acercamiento, más de Bekut, anhelar el don de la profecía que nos hace tener una conciencia mayor de quién es nuestro Padre.
Y uno de los beneficios extraordinarios que tiene retornar a las raíces hebreas de la fe, como lo dijimos en la enseñanza pasada, es tener acceso a otra vez a la riqueza de la escritura, teniendo en cuenta esa realidad hebraica a la que no tienes que tenerle temor. Esa es una sana advertencia para todos ustedes, sino todo lo contrario. Es nuestra más grande herramienta y refugio de esperanza de entender la voluntad de nuestro Padre, Adonai Yahweh, y acercarnos a Él. ¿Qué es regresar a las raíces hebreas? La primera cosa que tiene que ver, que es, lo dijimos, que es un nuevo entendimiento de la escritura. Eso es lo más importante. Es regresar para descubrir la riqueza. Y más allá de un nuevo entendimiento, sería mejor decirlo, la revelación correcta de la palabra, la interpretación de la verdad, de la correcta aplicación de las escrituras y del entendimiento de las escrituras. Pero para nosotros, que venimos de sistemas religiosos opuestos, es un nuevo entendimiento. Pero es un nuevo entendimiento que ya venía circulando desde incluso antes de nuestro Mesías, pero que ahora cobró más auge y se le dio esa oportunidad a las naciones. Porque, amados, sin la riqueza hebrea, sin la riqueza, por esa riqueza de la escritura hebrea, es la base para que tú puedas descubrir, para que tú puedas vivir la vida que agrada al Eterno. ¿Y cómo podemos entender eso? Escudriñando la Biblia, pero con una mentalidad hebrea, no imperialista, helenista, filosófica griega, egipcia, babilónica, nada que ver. Vamos a ver varios ejemplos como teniendo en cuenta, teniendo ese trasfondo hebreo de las escrituras, ella se abre para nosotros. Ella se muestra tal cual es o nos aporta una riqueza a nuestro entendimiento. Y de esa manera podemos acceder de mejor forma a la espiritualidad que nos conecta con el Eterno, ese acercamiento a Él. Y cuando la escritura se abre, cuando entendemos la palabra, la fe brota, la fe germina en nosotros. Y cuando la escritura se abre, el corazón nos arde. Tenemos la anécdota después de la resurrección de nuestro santo maestro, iban dos varones de camino en Maús. Y ellos iban hablando de todo lo acontecido, pero se lamentaban de todo lo que había sucedido. Y se encuentran a nuestro Mesías, pero él no permite que lo reconozcan. Y les preguntan, ¿de qué hablan? ¿Qué es lo que está pasando? Porque quizás los escuchó un poco tristes, angustiados, quizás un poco atónitos por todas las circunstancias. Y entonces le pregunta, ¿qué es lo que está sucediendo? Y él les dice, ¿eres tú el único peregrino, el único extranjero? No porque no fuese judío, sino que allí para ese tiempo iban judíos de diferentes naciones. Eres el único peregrino que no sabe lo que ha sucedido. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Joshua Minazrat, Joshua de Nazaret, varón justo, profeta. Nosotros creíamos que él era el Mesías. Y entonces, pero como le dijo en ese tiempo, en ese tiempo pasado, nuestro Mesías, todavía sin descubrírseles, les dice, ustedes no entienden las escrituras, no saben que el Mesías tenía que padecer, y empieza a abrirles el entendimiento. Escuchen muy bien, abrirles el conocimiento de la palabra, a darles entendimiento, a revelarles el Zod, lo profundo de las escrituras. Y cuando llegan a una posada, nuestro Mesías hizo que se iba a ir de largo y ellos no permiten y le dice, entra. No, no podemos dejarte ir, ya es de noche, esto, lo otro. Entran a comer y cuando nuestro Mesías parte el pan, les abre el entendimiento, les abre para que lo puedan conocer. Y se les desaparece. Ellos mismos decían, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos revelaba la palabra? Eso hace las raíces hebreas de la fe. Nos revela una riqueza y no es por nuestras propias fuerzas, es nuestro Mesías abriéndonos la riqueza de la palabra de nuestro Padre que está en el cielo. Por eso, para poder entender qué son las raíces hebreas de la fe, debemos, o para poder entender mejor la voluntad de nuestro Padre, debemos
ver las escrituras desde el punto de vista de las raíces hebreas de la fe, sacarnos la mentalidad cristiana, el tipo de filosofía que se nos enseñó en la iglesia y poder entender, si bien hay muchas cosas que estamos de acuerdo en interpretaciones, lamentablemente en gran parte vamos a estar alejados a 1000 años luz. Dentro de cada palabra de la escritura hay una bendición escondida, hay una riqueza escondida, hay una respuesta de nuestro Padre Celestial para suplir la necesidad, para suplir nuestras necesidades. Y mientras eso no se rompe, mientras mientras no hay esa revelación, estamos tocando solo la cáscara. Y cuando abrimos eso, cuando comenzamos a comer de eso, a degustar la revelación de las escrituras, ya nadie más podrá meternos cuentos. Porque ahora ya hemos gustado de la riqueza de la palabra que de Adonai Yahweh, que esa riqueza o esa palabra que permanece para siempre y que ha traído respuesta a cada una de nuestras necesidades. Amados, vamos a ver varios ejemplos de cuán importante es aprender a estudiar la Biblia, las escrituras, teniendo en cuenta las raíces hebreas, sin temor a que alguien te diga que eres un hereje o que te tilden de judaizante, etcétera, etcétera, sino que estarás en el camino correcto, en las sendas antiguas, que nunca debió olvidarse y que estamos restaurando en esta generación, que estamos trayendo de vuelta en esta generación. Por eso es que los ojos del mundo, de una u otra manera, están sobre nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una tremenda responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros. Vamos a ver ejemplos superficiales de lo que es tener un entendimiento de las raíces hebreas en cuanto a la cultura, en cuanto a la situación política y el ver tras bastidores, porque cuando leemos la palabra no fuimos enseñados en conceptos y culturas en hebraísmo. Si lo leemos y leemos solamente la escritura, nos vamos a perder de una riqueza si no le añadimos el componente de una mentalidad hebrea, de conceptos y de entendimiento hebreo para poder ver más allá, ver esa riqueza. Vamos a leer Mateo 8 del 18 a 22. Dice de la siguiente manera: viéndose Yahoshua rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Nuestro Mesías le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Aquí puede haber una interpretación apropiada. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos a un escriba, a un maestro de Torah, que le dice: te voy a hacer, a lo que vio la multitud. Miren el contexto. Esto lo podemos interpretar solamente leyendo. Pero miren el contexto. El Mesías estaba rodeado de mucha gente. Incluso mandó a pasar al otro lado. Y al ver un maestro de Torah que tenía mucha gente, que era popular, que la gente lo seguía, que miles de personas lo seguían, imagínense, un maestro de Torah, no de cristianismo. El cristianismo no existía. Nuestro Mesías no vino a crear cristianismo. Viendo un maestro de Torah, proselitista, vamos a decirlo así, un itinerante, un maestro de Torah errante que iba al pueblo, que visitaba a a los olvidados, viendo que la gente lo seguía, él dijo: yo quiero también esto, yo quiero estar con el más popular. Era un maestro de Torah, era alguien que tenía conocimiento de la Torah, que se codeaba con los religiosos del templo, que se codeaba con los fariseos, con los saduceos, y dijo: yo también quiero esto. Y le dijo: te voy a seguir a donde quiera que yo voy, a donde quiera que tú vayas, perdón. Y nuestro Mesías le dijo: a ver, te entiendo, tú me quieres seguir porque ves a las multitudes seguir, pero a ver, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero no te creas el cuento. Yo, el Hijo del Hombre, no importa lo que tenga, no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. Me quedo dormido en el camino, en el campo. Si alguien me da posada, allí me quedo. Es decir, que si me quieres seguir, no pienses que vas a vivir en hoteles 5 estrellas. Eso lo podemos interpretar fácilmente, pero vamos a leer del verso 21 en adelante. Otro de sus discípulos le dijo: Maestro, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Nuestro Mesías le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos.
A ver, amados, muchos han catalogado a nuestro Santo Maestro como alguien que no tiene compasión y que no tiene misericordia. En base a este verso, porque dicen que como el Mesías, que debe de ser la encarnación del amor, de la compasión y de la misericordia, puede hablar tan fuertemente en contra de alguien que ha perdido a su padre. Los enemigos de nuestro Mesías, de nuestra fe en Yahushua como el Hijo de nuestro Padre Celestial, utilizan este argumento para decir que él era una persona que no tenía compasión. Vamos a colocar el ejemplo. Si lo vemos desde la perspectiva moderna occidental, sin entender el trasfondo hebreo, vamos a perdernos de una riqueza y vamos a estar diciendo cosas como lo que dicen los detractores y enemigos de nuestro Santo Maestro. Porque imagínate que una persona pierde a su papá. Eh, Su papá se murió y va a esa persona que ama, a esa persona que más ama, a su maestro de Torah, y le dice, yo te quiero seguir, pero necesito ir a enterrar a mi papá. Y si alguien ve eso, eh, por decirlo de esta manera, si esta persona lo ama, le debería decirle en tal caso, si ya es misericordioso, debería decirle, tranquilo, ve, entierra a tu papá, te entiendo, mi más sentido pésame. Pero, ¿qué le dice nuestro maestro en este sentido? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, no te preocupes, según la mentalidad occidental y según los enemigos de nuestro Mesías, dicen, no te preocupes por enterrar a tu papá, deja que los demás lo entierren, déjenlo que los que no me quieren seguir lo entierren. Qué duro, ¿no? Qué fuerte. Qué fuerte que es pasar por la pérdida de un familiar, de alguien cercano, de alguien muy querido para uno, como lo sería nuestros padres, y que en plena muerte, alguien llegue y te trate de esa manera, restándole importancia a la muerte del familiar. Eso sería bastante fuerte. Y eso lo utilizan para decir que nuestro Mesías era un ser sin compasión. Pero eso, lamentablemente, por no tener el entendimiento correcto de las raíces hebreas de la fe, no entienden lo que nuestro Mesías o la situación que se gestó allí. Para eso hay que entender el componente cultural hebreo referente al luto, referente a cómo se maneja la parte de la muerte, de lo que es la sepultura para los tiempos de nuestro Mesías. En la cultura hebrea, cuando alguien muere, se entierra el mismo día. En la cultura bíblica, si una persona moría, se enterraba el mismo día, excepto que fuese Shabbat. Si era Shabbat, se esperaba Shabbat y al otro día se enterraba la persona. O se esperaba por lo máximo un día para poder que los familiares que estuviesen lejos llegaran y pudieran despedirse del cadáver, del cuerpo del difunto. No, no es como se hace en Occidente, que se vela, están velando con la costumbre que se adoptó y que se paganizó después con la Iglesia Católica, pero que se adoptó de velar para ver si estaba muerto de verdad y no estaba en estas enfermedades que dejaba el mucho beber licor, por sobre todo en la Edad Media, beber licor en envases de metal con óxido, creaba una enfermedad que parecía que la persona estaba muerta y entonces enterraban a la persona muchas veces estando vivos y a los 2 o 3 días la persona reaccionaba de ello, pero estaba muerto, estaba allí sepultado. Y eso no sucedía en los tiempos bíblicos, sino eso sucedía en la Edad Media. Y incluso como había mucha pobreza, a veces al tiempo iban a sacar los cadáveres para enterrar a otra persona que había muerto y se daban cuenta que las tumbas estaban arañadas por dentro y por eso surgió la idea de esperar varios días. Por eso es que es un velorio, por eso es que lo velaban varios días para verificar que realmente estuviese muerto. Y de allí viene lo que es la parte del velorio, donde se entierra al tercer día la persona, por lo general, en la cultura occidental. Y a algunos hasta más, ¿no? Incluso después de los 3 días, se amarraba una campanita
ya en la tumba, cuando estaba sepultado, se le amarraba una campanita o una cuerda y una campanita afuera y se colocaba una persona que vigilara a la tumba por varios días, a veces hasta más de una semana. ¿Por qué? Porque si esta persona despertaba, no estaba muerto, entonces empezaba a alar la cuerda, iba a tocar la campana y entonces la persona que estaba allí vigilando iba en rescate porque lo enterraron vivo y pensaban que estaba muerto. De allí la frase popular, salvado por la campana. No sé si lo han escuchado. Pero en los tiempos bíblicos no era así. En los tiempos bíblicos se enterraba el mismo día a la persona. Cuando la persona moría, se producía lo que se conoce en hebreo como Shiva. Perdón. En Shiva, lo que se hacía eran 7 días de luto, donde la persona no, donde los parientes cercanos, los familiares, llámese parientes cercanos, perdón, llámese parientes cercanos, padres, hijos, es el círculo familiar íntimo, lo que compone el hogar. Se estaban en la casa, por lo general sentados en el piso o sentados en un sillón, no cocinaban, sino que los judíos de la comunidad les llevaban el alimento. Iban allí a pasar el tiempo, esos días de Shiva. Las personas no salían de las casas en esos 7 días. Estaba prohibido dentro de la cultura salir esos días porque estaban de luto, estaban llorando a su muerto. Y entonces, ¿qué sucede? Estaban allí alrededor de las casas, en su casa, perdón, y no podían salir. Después de los 7 días, ya las personas empezaban a salir de una manera más ligera. Se hacía otro luto por 30 días, pero ya salía trabajando poco, haciendo cosas no al 100%, sino ya en menos esfuerzo. Después de los 30 días, se guardaba, se esperaba a un año, hasta un año, para poder volver a realizar algo, un evento que no solamente era aparte cultural referente al luto, sino que tenía que tener o se debía a un aspecto legal. ¿Qué era ese aspecto legal? Que al año la persona, por ejemplo, el padre de este joven que se le acerca a nuestro santo maestro, al año sacaban los restos del papá de este joven, los colocaban en una urna pequeña, en una vasija, en un nicho pequeño y los enterraban. En ese momento, al año, era cuando legalmente se podían repartir la herencia del padre. Se podía repartir la herencia en este caso. ¿Qué es lo que al añadirle todo este ingrediente, qué es lo que estaba sucediendo aquí? ¿Qué hacía este joven primero en la calle si era un hijo del difunto? Porque le dice, vamos a leer nuevamente. Otro de sus discípulos le dijo, maestro, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Nuestro Mesías le dice, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. A ver, esto no se refiere a que el Mesías no tenía compasión y que el papá de este joven estaba recién muerto. Esto no se refiere a eso. Si estaba recién muerto, ¿qué hacía ese joven en la calle? Esto no se refería a eso. Este muchacho le estaba diciendo a nuestro Mesías, espera a que mi papá cumpla un año de muerto, yo lo volvamos otra vez a enterrar y allí pueda recibir la herencia, pueda recibir el dinero que me corresponde y de allí, con dinero en mi bolsillo, te voy a seguir. ¿Qué le dijo nuestro Mesías? Deja que los muertos entierren a sus muertos, que los que les preocupa más el dinero sean los que realicen este trámite. Ven y sígueme, tú sígueme. Y le di casi en pocas palabras a nuestro Mesías, tengo que esperar yo un año para poder que tú me sigas cuando él estaba a pocos meses de ser ejecutado. Tengo que esperar a que tú realices todo este trámite para poder que tú me sigas como mi discípulo. No, deja que los que tienen como prioridad el dinero entierren o hagan esto, entierren a tu papá.
Mashiach le estaba diciendo, tienes tus prioridades equivocadas. Y eso sucede, muchos por tener prioridades equivocadas. Muchas veces nos estamos perdiendo el honor de servir a nuestro Padre que está en el cielo. Y por eso nuestro Padre nos pregunta, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Cómo estamos administrando nuestro tiempo? ¿Dónde estamos ahora? Es el resultado de nuestras decisiones en el pasado. ¿Cómo estamos nosotros administrando nuestras prioridades? El resultado de quién eres tú hoy y quién soy yo hoy fue las decisiones de hace varios años. Esas decisiones que tomaste años atrás son las que te han traído hasta donde estás tú hoy. Eso significa que lo que vamos a hacer en años posteriores depende de lo que hagamos ahora, de las decisiones que tomemos hoy. Debemos poner en orden nuestras prioridades. Amados, para poder entender ese texto debemos entender la cultura bíblica, la cultura de nuestro pueblo, la cultura hebrea, no echando mano al pensamiento de la iglesia, porque su acercamiento a la escritura es helenista, es filosófica. La única manera de entender toda esta riqueza es cuando tú entiendes que la Biblia es un libro hebreo, que su contexto es hebreo. Y estudiar ese contexto y colocar ese contexto en su lugar correcto te va a permitir a ti no solamente leer la Biblia, sino sacar esa riqueza extraordinaria. Y esa riqueza extraordinaria es la que va a incrementar tu fe, es la que va a hacer arder tu corazón, porque la fe viene por el oír, pero el oír la palabra del Eterno en su contexto apropiado. Ahora, cuando tú leas ese pasaje, no vas a pensar, uy, ¿por qué le diría al Mesías eso a este joven? ¿No tenía dolor y compasión por este muchacho? Uy, qué tremendo, qué fuerte, como le habla. No, de eso no se trata. Más bien todo lo contrario. Nuestro Mesías le estaba diciendo, mira, si estás esperando el dinero, si te colocas en tu prioridad el dinero antes que servir al Eterno, antes que servirme a mí, entonces vas a estar perdido. Ordena tus prioridades. Vamos a ver otro ejemplo. Mateo 6 del 22 al 24. Dice la escritura, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? El contexto nos sigue diciendo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Elohim y a las riquezas. ¿Qué tiene que ver la lámpara del cuerpo, que es el ojo, que si tu ojo es bueno, con las riquezas? Porque aquí el pleno contexto nos lleva a eso, a las riquezas? ¿Qué tiene que ver esto? Cuando muchas personas, y sobre todo en la religión, yo recuerdo que hasta en la Iglesia Católica, y la historia lo demuestra, la Iglesia Católica en la Edad Media, en siglos posteriores a la Edad Media y todo ello, enseñaban a colocar piedritas de azabache para evitar el mal de ojo. ¿Sí? Muchos de acá, de estos versos, hablan del mal de ojo. En la cultura popular, a los niños recién nacidos les atan, les colocan cosas en las manitos, en los piecitos, a piedritas de azabache y todo ello para evitar el mal de ojo, y todo derivado de una interpretación de estos versos que habla del mal de ojo. Mira, él le hizo mal de ojo, tiene el ojo malo. Y porque, no sé, y han espiritualizado o mistificado este tipo de conceptos, y entonces les dicen, es porque él tiene algo, la fuerza espiritual de esa persona es muy fuerte y por eso se le acercó a ese niño y le hizo mal de ojo. ¿Han escuchado eso? Y todas esas teorías las han sacado de estos versos. A ver, ¿qué vamos a inyectar? Vamos a decirlo así. Estos son cosas que nos encontramos en el día a día cuando leemos las escrituras, pero si no tenemos el contexto apropiado, esto es algo superficial. Esto es algo mínimo, fundamental y básico entenderlo, claro que sí, pero es algo mínimo en comparación a la riqueza que tiene las raíces hebreas de la fe o la escritura desde la perspectiva hebrea. Pero
¿De qué se trata esto? ¿Qué es el trasfondo que tiene estos versos bíblicos? Aquí tenemos que entender cómo era que se manejaba la cultura de la compra y venta para los tiempos de nuestro Mesías. Eh, Hoy en día yo trabajé en el campo y se utilizaban para lo que eran los productos. En Venezuela se le llama a una especie de patata, se le llama ocumo. No sé cómo se llama en la población en la cual tú vives. Muy sabrosa, por cierto. Y cada vez que habían esas grandes cosechas, para pesar los bultos grandes, se utilizaban las llamadas romanas. Eran unas pesas grandes que tenían varias pesitas, ¿sí? Pero vamos a ubicar un poco tratando de dar la idea gráfica, quizás, eh, para poder que lo entendamos. Vamos a suponer que las balanzas, unas balanzas, tenían por ambos lados para colocar el peso. Y por un lado, si tú llegabas a un lugar, por ejemplo, tú llegabas al comercio en Jerusalén para ese tiempo y entonces pedías, no sé, dame media libra o medio kilo. No es lo mismo una libra que media libra que medio kilo, ¿no? Por favor, pero para que hay varias poblaciones o varios países en los cuales se manejan por kilos y, por ejemplo, aquí en Panamá nos manejamos por libras. Entonces le decía, dame una libra de arroz, de trigo, una libra de trigo. Entonces el vendedor, el comerciante, tenía allí una pesita que supuestamente pesaba o tenía el peso de una libra. ¿Qué hacía? En el medio tenía un indicador que iba a determinar cuando estuviese en el centro. Y empezaba a llenar por ese lado, por el otro lado, es un ejemplo, ¿no? Colocaba a llenar por el otro lado, colócale y dale más y colócale más. Entonces, cuando una persona, un comerciante que no era honesto, entonces, ¿qué sucedía? Colócale, le empezaba a decir al muchacho, por ejemplo, le decía a la madre al muchacho, ve y me compras media libra o una libra de trigo en el negocio. Y se iba para uno de los comerciantes. Y entonces el muchacho empezaba a colocarle trigo a la balanza allí. Y el comerciante, dale más y dale más, colócale otro poquito. Y ese comerciante que no era honesto, por ejemplo, aquí debería de estar la aguja para poder que tuviese una libra completa, pero él no permitía que llegara allí. Posiblemente a veces las pesas estaban también falseadas, pero por eso el mandamiento, no tendrás pesas y balanzas y medidas falsas, ¿sí? Y se aplica a la interpretación bíblica también. Debemos interpretar teniendo pesas y medidas estables, no falsas, no que para una cosa interpreto así y para la otra cosa lo interpreto de esta manera porque eso sería conveniencia y eso es otro principio que se aplica, ¿no? Pero ese comerciante deshonesto, ¿qué hacía? Antes de que llegara a la línea donde debía de estar, entonces, ahí está listo, y quitaba y y le entregaba así al muchacho, robándole peso a esa libra. En la cultura popular hebrea, a eso se le llamaba ojo malo, es decir, que era deshonesto. Por el amor a la riqueza, era deshonesta esa persona. Pero el del ojo bueno no era así, porque era honesto. Incluso le decía, colócale más y colócale más. Incluso les daba un poco más. Les daba un poco más. A veces nosotros vamos al mercado, a los mercados donde venden hortalizas, legumbres, verduras, acá en Panamá, y vemos cómo los comerciantes tenemos esa bendición, esa braja, esa bendición que nos vamos a comprar plátanos, vamos a comprar papas o algún tipo, y entonces dame media libra o dame una libra y pesan la libra y te coloco un regalito más. Le decimos la ñapa, ¿no? Pero en el contexto bíblico sería ese comerciante tiene el ojo bueno. Tú eres de ojo bueno, se le puede decir. Entonces, cuando si nosotros ahora le inyectamos la cultura hebrea, el pensamiento hebreo, ¿sí? Si nosotros decimos cuidado con el ojo malo es que se cuide del ladrón, del estafador, del que no es honesto. ¿Sí? ¿Qué está diciendo Mashiach aquí? Que vamos a estar bien con Elohim si somos honestos y justos.
Y también nos da otro principio: no hagas negocio con personas que tienen el ojo malo. Vamos a leer nuevamente el verso ahora con este ingrediente que nos trae las raíces hebreas de la fe, que nos trae la cultura hebrea y el pensamiento de la época. Vamos a leerlo nuevamente. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, es decir, si eres honesto, si eres recto, si eres íntegro y bondadoso y dadivoso, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Y ahí es cuando dice nuestro Mesías, ¿por qué? ¿Por qué primero dice nuestro Mesías eso? Porque por amor a las ganancias indebidas, deshonestas, esa persona es capaz de engañar a alguien más. Y ahí es donde dice nuestro Mesías, porque ninguno puede servir a dos amos. No puede servir a las riquezas y servir al mismo tiempo al Eterno. Se sirve al Eterno en primer lugar, y las riquezas vendrán por añadidura. ¿Por qué ahora entiendes este verso y las palabras de Mashiach? Porque ya nos estamos ubicando en el contexto hebreo. Entonces, cuando tú veas estos versos, ok, esto se refiere a la deshonestidad. Tienes el ojo bueno, es que en pocas palabras le estamos diciendo a la persona: eres una persona honesta, íntegra, responsable. Eso es tener el ojo bueno. ¿Cómo está tu ojo? ¿Tienes el ojo bueno o tienes el ojo malo? Si no entendemos las raíces hebreas de la fe, nos perdemos de una riqueza tremenda. Y adicional, ¿qué es lo que va a suceder? Nos exponemos a interpretar mal las escrituras y las palabras de nuestro Mesías, a decir cosas que él no dijo, a poner cosas, teologías y enseñanzas en los labios del maestro que él no enseñó ni dijo. Se hacen interpretaciones equivocadas porque se ignora la evidencia de las raíces hebreas de la fe. Vamos a ver otro ejemplo. Y esto es un poco más, vamos a decirlo así, un poco hay que entender y madurar un poco las raíces hebreas de la fe en nuestras vidas. Hechos 11 del 27 al 30. Dice la escritura: durante aquellos días unos profetas viajaron a Jerusalén, de Jerusalén o de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Esta versión es la Reina Valera. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé, a Shaul, para que los llevaran a los ancianos de la congregación en Jerusalén. Otras versiones dicen distinto. Dicen que este varón profetizó que iba a haber un gran hambre en toda la tierra. En toda la tierra. La mayoría de las veces que las escrituras habla de toda la tierra, amados, se refiere a la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque ¿cómo así que en toda la tierra va a haber un gran hambre? Es decir, en toda la tierra, en todo el globo. Entonces, ¿cómo es que pudieron tomar ofrendas? Porque no era algo pequeño, era bastante. Y llevarla, y Shaul y Bernabé y Shaul pudieron llevarla a la congregación que estaban en Jerusalén. Es decir, que allí había, que no era en toda la tierra. ¿Por qué decimos que cuando la escritura dice en toda la tierra es una forma de una hipérbole y no se refiere a toda la tierra, a todo el globo terráqueo, sino que se refiere a la tierra de Israel? O como mucho a donde imperaba o donde se gestaba parte del imperio romano. ¿Por qué decimos que es la tierra de Israel? Vamos a leer Daniel 9:6. Dice Daniel 9:6: nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos, los profetas, quienes hablaron bajo tu autoridad a nuestros reyes, príncipes, antepasados y a todo el pueblo de la tierra. Eso no se refiere. Ahí Daniel en su oración se está enfatizando al pueblo de Israel. ¿A toda la tierra de dónde? De Israel. Vamos a ampliar un poco el concepto. Esto es muy sencillo, mis queridos hermanos, pero tiene implicaciones teológicas muy grandes. ¿Por qué? Porque le voy a colocar un ejemplo, y esto se llama ley de precedencia. Acá no se está refiriendo, estos conceptos no se están refiriendo a toda la tierra, a todo el globo, sino a la tierra de Israel.
Pero vamos a utilizar este principio en algo que esperamos que suceda prontamente en nuestros días. Cuando dice la Escritura que cuando venga el Mesías lo verá toda la tierra. ¿Cuál es ese toda la tierra? Apocalipsis, Revelaciones, Jasón 1:7. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todas las tribus de la tierra. ¿De cuál tierra está hablando? ¿De toda la tierra? Humanamente es imposible de que tú puedas ver en este momento, no sé, un avión que desciende sobre Israel. ¿Dónde se va a mostrar nuestro Mesías? ¿Dónde va a colocar su pie? En el monte de los olivos cuando vuelva nuevamente. Y dice la Escritura que el monte de los olivos se va a partir en dos. Es decir, que él va a estar sobre la tierra de Israel. Cuando dice que toda la tierra lo van a ver, se refiere a la tierra de Israel. Y aquí especifica incluso, dice, todas las tribus de la tierra. ¿De cuál tierra? De la tierra de Israel. Se aplica el mismo principio de interpretación bíblica de la hermenéutica y de la ley de precedencia que se aplicó en el profeta Daniel, que dice de toda la tierra, refiriéndose al pueblo de Israel, a la tierra de Israel. ¿Dónde aparecerá el Mesías? ¿Desde aquí podemos ver al monte de los olivos? No, claro que no. Por eso, mis amados hermanos, es muy importante que nosotros aprendamos a interpretar correctamente las escrituras. Hay muchos ejemplos. Vamos a leer uno más, porque por motivo de tiempo vamos a estar ya culminando esta enseñanza. Y yo sé que van a surgir muchos más comentarios al respecto acerca de lo que acabo de mencionar ahorita. Vamos a ver qué es lo que dice Marcos Mordejai, capítulo 14, verso 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Los que leen sin conocer la Torah, la palabra del Eterno, automáticamente no se percatan de un error garrafal que hay en este verso. Porque los leprosos no habitaban en las casas, no podían estar dentro de las poblaciones. Eso lo prohíbe la bendita palabra de nuestro Padre. ¿Dónde lo prohíbe? En Levítico 13. Entre otros pasajes, voy a leerle a partir del 45 y el 46. Dice, y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Es decir, que era imposible, si bien nuestro Mesías sanó a leprosos, pero estaban fuera de las poblaciones, fuera de los lugares habitados, porque eso es lo que manda la palabra. No habitaban en casas. Porque incluso si estaba en una casa, la casa se podía contaminar de la lepra y sus habitantes se podían contaminar. Eran leyes sanitarias para proteger al pueblo de contaminación. Es decir, que la forma de cuarentena que había para ese tiempo no era enclaustrar a una persona en un espacio físico, en una casa, en un cuarto. No, todo lo contrario. Era que se tenían que ir lejos de la población a lugares deshabitados, a cuevas, a habitar en los bosques o en la montaña, lejos de donde estuviesen personas o donde podían transitar personas, porque hasta sus vestiduras estaban contaminadas con estas bacterias y si dejaban esas bacterias regadas por allí, vamos a decirlo de esa manera, podían contaminar a otra persona. La Torá cuidaba al pueblo para que no se contaminara de la lepra. Entonces, ¿cómo es posible que este Simón, el leproso, habitara en casas y se sentara juntamente con los que estaban allí? Ah, es que era el Mesías, sí, pero los leprosos que nuestro Mesías sanó no estaban en las casas. Fueron a él porque iban del monte de donde estaban. E incluso nuestro Mesías se los consiguió cuando iba de camino por algún lugar. La palabra hebrea que está allí, que puede significar leproso, también significa mercader de barro o alfarero. Por eso es que muchas traducciones han corregido y ya no dice Simón el leproso, sino dicen Simón el alfarero.
Miren lo importante, primero, de entender la palabra desde su perspectiva hebrea. Y de esa manera vamos a ir obteniendo riquezas que nos van a ayudar a interpretar más adelante profundidades de la palabra. Porque incluso muchos detractores de nuestro Mesías utilizan estos versos para decir el Nuevo Testamento, como mal lo llaman, está mintiendo, porque eso no sucedía así. Y es verdad. Esas traducciones son mentirosas, porque están traduciendo de mala manera. El hebreo, muchas palabras que tienen diferentes significados, significan algo dependiendo del contexto. Si significan la misma palabra, puede significar algo aquí, pero puede significar algo totalmente distinto aquí en este otro lado, dependiendo del contexto. Por eso acá no se utiliza la palabra leproso, sino se utiliza la palabra alfarero o mercader de barro. Por eso es importante estudiar las raíces hebreas de la fe para interpretar y entender correctamente la palabra, las escrituras y sobre todo la vida de nuestro Santo Maestro desde su contexto original. Imagínense que nos estamos dando cuenta de estas verdades en cosas tan simples. Cuando entremos a profundidades, nos vamos a dar cuenta del entorno que nos ofrece, de la riqueza que nos ofrece las raíces hebreas de la fe, que se pierde lamentablemente porque no hay un entendimiento apropiado, porque no hay esa riqueza cultural de las raíces hebreas de nuestra fe, porque lamentablemente la iglesia se ha divorciado de su raíz. ¿Qué significa? Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, que un rico entre al cielo. ¿Qué significa eso? Eso y más los vamos a estar compartiendo en la próxima enseñanza de este tema de las raíces hebreas de la fe. Y vamos a empezar a ver muchas más características de la importancia de la cual debemos tener de retornar a la mentalidad hebrea, de retornar a las raíces hebreas de nuestra fe. Amados, les invito por favor a que compartan esta enseñanza, que si no han visitado nuestro canal de YouTube, que lo visites, por favor, que te suscribas, que actives la campanita y que compartas esta enseñanza. Eso nos va a ayudar a colocar ese granito de arena en la cual estamos transmitiendo estas verdades de la bendita palabra, ayudando, buscando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y adicionalmente, que nos contribuyas con esto, que nos ayudes a llevar la palabra, a transmitir el mensaje. También te pedimos de tus oraciones, también te pedimos que nos ayudes a compartir esa riqueza de orar los unos por los otros, de que tú ores por nosotros, por este ministerio de Yeshua Metzudah, fortaleza de salvación, para seguir ministrando a las personas, llevando la palabra, clamando porque nuestro Padre Celestial derrame aún más bendiciones sobre las vidas de los menos favorecidos. También te pedimos de tus contribuciones, tus contribuciones económicas, voluntarias, tus diezmos voluntarios, tus donativos, para así ayudar a los menos privilegiados, para así poder seguir llevando la bendita palabra de nuestro Padre que está en el cielo, y que juntos, unidos, a pesar de la distancia, podamos seguir llevando la voz de salid de medio de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de las plagas de la gran ramera y de sus hijas. Porque, amados, el juicio viene, Mashiach viene ya. El espíritu y la novia dicen, ven, ven, Adón Mashiach. Amados, que el Eterno, que es bueno, les bendiga y les guarde. Y como dice la bendita palabra, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Que el Eterno, que es bueno, te bendiga y te guarde. Shalom, shalom.